Pero bueno, vamos hermanos entonces a nuestra declaración de fe. Mírela en pantalla. Recuerde siempre quién es usted. En esta iglesia todos tenemos bien clara nuestra identidad. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Abra su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 17. El título del mensaje: ¿Cómo salir de aflicción económica? ¿Cómo salir de aflicción económica? Primer libro de Reyes, está en el Antiguo Testamento, capítulo 17. Usted busca los primeritos libros de la Biblia y no va a pasar mucho, quizás unos 10, y de repente va a llegar ahí a Primera de Reyes. Capítulo 17, me dice amén cuando tenga el versículo 8. 17:8 de Primera de Reyes. ¿Dice amén? Amén, ya la mayoría. Como es, no largo, pero sí son como 9 versículos, vamos a leer uno y uno. Si gustan, comienzo yo con el 8, ustedes con el 9 y así sucesivamente. Lea fuerte. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y mora ahí. He aquí. Vamos con el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Van ustedes. Número 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Van con el 13. Y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: oiga, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ustedes con el 15. Ahora todos juntos, el 16, por favor, dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos. Señor Jesús, háblame esta mañana. Dígale al Señor: háblame a través de la prédica. Te pido que uses al predicador, quien éste sea. Predícanos tú, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos ilumine, nos abra las Escrituras, no solo para entenderla bien, sino para ser transformados por ella. Que tu poder esta mañana nos ayude a los que estamos afligidos o preocupados, afanados por alguna situación económica. Tú eres nuestro Padre y dice tu palabra que tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad. Te hemos venido a buscar primeramente a ti, y Señor, aquí sentados a tus pies, te pedimos que extiendas tu mano. Mientras los hermanos oyen con fe, haz milagros de sanidad divina. Aquel que tiene un fuerte síntoma esta mañana en su cuerpo, que salga de aquí sano, dándote la gloria a ti. Pero sobre todo, Señor, danos sabiduría, transforma nuestras finanzas para que seamos hijos tuyos, bendecidos, porque tú nos quieres bendecir. Por Cristo Jesús hemos orado, y la iglesia dice amén. Hermanos, una pregunta: ¿será que Dios quiere que todos sus hijos seamos bendecidos en las finanzas, o será que algunos nos quiere tener afligidos? ¿Será pecado que en la iglesia se hable de bendición material? ¿Será pecado hablar de prosperidad? Se sorprendería cuánta confusión hay en ese tema. Porque mire, las personas allá afuera
Estamos hablando de la gente sin Cristo, inconversos, prácticamente viven para el dinero, ¿verdad? Dice el mismo Señor Jesús, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente allá afuera anda en la rebusca, su vida entera prácticamente gira alrededor de lo material y sin darse cuenta llegan incluso a ser esclavos del materialismo. Eso es allá afuera sin Cristo. Y el Señor dice, no se puede servir a dos señores. Mire, la palabra servir es como ser esclavo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es peligroso, algunos se desvían, así dice, y son traspasados de muchos dolores. El materialismo es fatal, es peligroso. Pero note usted, hermano, que la Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí es donde muchos cristianos nos confundimos y decimos, yo no quiero ser como los del mundo, yo no quiero ser un materialista, yo no quiero ser esclavo del dinero, yo no quiero vivir solo para lo material, yo no quiero ser de los de la doctrina de la prosperidad, dicen algunos. Y muchos cristianos sanos, ¿verdad? Dicen, yo estoy en la sana doctrina, yo no quiero ser como esas iglesias que solo pisto, y mire, hago un pacto con Dios, y ahí pasan en la tele, ¿verdad? Y si usted quiere un milagro, ofréndele, y si su milagro es más grande, ofréndele más. Hay cristianos buenos que dicen, yo no quiero ser de la prosperidad, y está bien, hay que evitar, hermano, realmente raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia no deja germinar la palabra. Pero hay que tener cuidado de no caer al otro extremo, que usted y yo pensemos, hermano, se nos olvide que tenemos un Padre bueno que es dadivoso. Sabía que usted tiene un Padre bueno que es dadivoso y generoso con sus hijos. ¿Cuántos saben que tienen un Padre bondadoso, un Padre celestial? Oiga, el Señor se deleita en proveer abundantemente. El problema es un corazón sin Cristo. Cuando Cristo no está en el trono del corazón, ese trono está vacío y yo lo voy a llenar con cosas materiales, con bienes, con prestigio, con poder, con placeres. El mundo entero sin Cristo está en algún tipo de idolatría. Pero cuando usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, Él mismo dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad. Busca primeramente al Señor y yo te voy a añadir todo lo material. Quizás la postura sana, hermano, del cristiano en esto de lo material se podría resumir así: sin Cristo el dinero es perdición, pero con Cristo su provisión es nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ver la frase del día, ahí va a aparecer en pantalla, léala conmigo. Dios siempre quiere que sus hijos amados prosperen. ¿Lo puede decir en voz alta? 1, 2, 3. Dios siempre quiere. Siempre, hermano. Claro, van a haber pruebas, va a haber sequía, como había en este pasaje que acabamos de leer. Elías estaba pasando y toda la tierra estaba pasando por una gran sequía. Por supuesto que van a haber años de vaca flaca, va a haber escasez. De pronto el cristiano va a enfrentar deudas, va a enfrentar desempleo. Vivimos en un mundo caído y por si fuera poco, a veces usted y yo tomamos malas decisiones financieras. Ya estamos viendo cómo retroceder esa mala decisión. Pero sepa, hermano, que cuando Dios permite pruebas en lo económico, siempre son con un propósito. Y dice la Biblia, juntamente con la prueba que dice, va a dar la salida. Así que, hermano, no se acostumbre a la escasez. Ni un amén. Le voy a pedir un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale, no se acostumbre. La prueba es temporal. Usted tiene un Padre bueno que se goza en proveer, en bendecir. Por supuesto, la prosperidad bíblica, porque mucho se habla de prosperidad en la Biblia. Dice, bienaventurado el varón que dice cuyo corazón está en la ley de Jehová. Ahí está su delicia. Dice, todo lo que hagas prosperará. Amado, decía Juan en el Nuevo Testamento, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad, la diferencia es esta: la prosperidad que da el Señor es una prosperidad completa, es una prosperidad integral. Elon Musk, a ver si no me bajan el video por estar hablando mal del jefe, ¿verdad? Bill Gates, todos estos multimillonarios, dinero tienen. Estaba leyendo que ya no son millonarios, son billonarios, y uno de ellos ya se le alejó por mucho al otro.
y hoy ya está cerca de ser trillonario. No, sí, dinero sí tienen, hermano, pero sacrifican su matrimonio. Averigüe un poquito de la vida personal de estos grandes trillonarios. Sacrifican su salud, sacrifican su familia, y ni todos los millones del mundo pueden rescatar un matrimonio, pueden rescatar un hijo que se perdió, que está en malos pasos. Nada te puede devolver la salud, la prosperidad que Dios da. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando el Señor prospera, te va a prosperar primero tu crecimiento espiritual, te va a prosperar tu salud, va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir tus hijos, y por supuesto, Él es tu buen pastor y nada te faltará. Yo quiero que vea algunos versículos en pantalla. Yo se los voy a poner para que no cierre, por favor, Primera de Reyes. Mire cómo dice el Salmo 23, léalo conmigo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? En el original es: no me hace falta nada, no tengo necesidad, tengo todo lo que necesito porque he hecho de Dios mi buen pastor. Solo los creyentes se pueden aferrar a esa promesa. Mire, por ejemplo, Filipenses 4:19. Esto es para alguien esta mañana, hermano. Mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. En el original es un presente continuo. Mi Dios les va a ir supliendo todo lo que les vaya faltando. ¿Qué te parece? Hoy quizás estás bien, pero de repente te va a ir haciendo falta algo para la colegiatura, para la cuota, para lo que sea. Dice, mi Dios te va a ir supliendo. No se afane por el día de mañana, hermano. Cada día tiene su propio afán. Todas esas cosas le van a ser añadidas por el Padre Celestial. Mire un versículo más que habla de la provisión. Yo quiero que vea 1 Timoteo 6, léalo conmigo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pausa. Ahí está lo que le decía, la gente del mundo. ¿Cómo son ellos altivos? Cuando pone su esperanza en su dinero. Y dice, las riquezas son inciertas. Hoy las tienen, mañana les sale uno más vivo que ellos y se las arrebata. No pongan su esperanza en la riqueza. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿El dinero es malo? No hablemos de dinero los cristianos. No, siga leyendo. Sino en el Dios vivo, oiga eso, que nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo nos las da? En abundancia. ¿Para qué nos las da? O sea, también sería una falsa humildad que yo diga, uy, no, yo no quiero que me hablen de dinero en la iglesia porque eso es pecado, eso es doctrina de la prosperidad. Sería una falsa humildad porque, por otro lado, yo estoy queriendo prosperar. Todos, nadie aquí se queda fuera. Todos los que estamos aquí queremos prosperar. ¿Por qué van los jóvenes a la universidad? Porque quieren prosperar, quieren un buen título. Y ya no solo título, después va un posgrado o una maestría para prosperar. Todos los profesionales se siguen capacitando y van a nuevos seminarios. ¿Por qué? Porque queremos prosperar. ¿Por qué no depender del Señor? ¿Por qué quererlo hacer en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué no reconocer esta mañana que si Cristo está en el corazón, si tú has puesto tu esperanza en el Dios vivo, Él te da todas las cosas en abundancia a ti y a tu familia para que las disfrutes? Qué bueno que hay más amenes. Ya se están convenciendo de lo que dice la palabra. Mire Mateo 6:33, dice Jesús, mas buscad primeramente. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios. ¿Qué más? Su justicia, no la mía. Y todas estas cosas os serán añadidas. El todo y el nada son palabras absolutas, ¿verdad? Nada me faltará. Mi Dios suplirá todo. Él nos da todas las cosas en abundancia. Todas estas cosas os serán añadidas. Tu provisión y mi provisión está en manos de un Padre bueno que es misericordioso con sus hijos. Yo quisiera que viéramos el ABC del pasaje. Vamos a ver algunas verdades, brevemente, 2 verdades que sobresalen en esta historia del profeta Elías, ¿verdad? Se fijó, estábamos leyendo un versículo cada uno, pero básicamente Elías fue sostenido de forma sobrenatural por una viuda. Lo primero que sobresale, hermano, es que la provisión de Dios es sobrenatural. Ahí está en pantalla. ¿Cómo es la provisión de Dios? ¿Y qué quiere decir sobrenatural? Dígame un sinónimo. Es ¿qué? Milagrosa. Amén.
Dios es todopoderoso y su provisión es fuera de este mundo. Eso quiere decir sobrenatural, es milagrosa, es fuera de este mundo. Ya han oído ustedes un versículo que el hermano Nahum todos los domingos nos repite hasta la saciedad y lo hace por nuestro bien. Dice: probame ahora en esto, si no, ¿qué dice el Señor? Oiga, abriré las ventanas, ¿de dónde? De los cielos. No te dice voy a abrir las ventanas del mercado, voy a abrir las ventanas del súper, voy a abrir las ventanas de PriceMart. No, está diciendo abriré las ventanas de los cielos y derramaré provisión. Hasta que es una provisión sobrenatural. Oiga, iglesia, hay bodegas celestiales llenas de todo lo que el cristiano necesita. No ponga su esperanza en el mundo. Si usted ve el mundo, va a perder la fe. Si usted está esperanzado en la economía, en el petróleo, en el acuerdo de paz que supuestamente han firmado entre Estados Unidos y Irán, y ya lo rompieron como 3 veces en las últimas 24 horas, ¿verdad? En el estrecho de Hormuz, en el precio del petróleo, la inflación, la economía. Las cosas de este mundo pueden estar en sequía, como estaba Elías, pero la provisión del cristiano es sobrenatural. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a la economía. Así dice Pablo en Filipenses. No, conforme a sus riquezas. ¿A dónde están esas riquezas? En gloria en Cristo Jesús. La provisión del cristiano es sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. ¿De dónde les cayó el maná 40 años a los israelitas en el desierto? Era pan caído del cielo. Por supuesto, eso era una profecía que un día iba a descender el pan de vida, que es Cristo Jesús. Él dice: yo soy el verdadero pan, el que coma este pan nunca más tendrá hambre, va a tener vida eterna. Pero en su momento, en esos 40 años, el Señor se encargó, hermano, de proveerles y de reprender al devorador. Ni siquiera los zapatos se les desgastaban. Así es el Señor mientras vamos en el desierto de este mundo. Mire, humanamente Elías estaba bien fregado en ese pasaje. Había una gran sequía de 3 años y medio, y eso significa hambre, porque cuando hay sequía, en ese tiempo no había tecnología para traer agua, irrigar los campos. Entonces los campos se quemaban. Si en un par de meses la grama del jardín se te pone toda amarilla cuando no ha llovido, ¿verdad? En esos meses que deja de llover, que últimamente es como desde noviembre hasta como marzo, abril, por ahí deja de llover, la grama toda amarilla. Imagínense, 3 años y medio. No había comida, no había cosecha, la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué había venido esa sequía? Por un gran juicio de Dios contra la idolatría de Israel. Bajo un malvado rey Acab y su esposa, una extranjera, una fenicia llamada Jezabel, adoraban a Baal, imágenes de acera. Y entonces Dios manda al profeta Elías a predicar que tienen que dejar los ídolos, volver a Jehová, al único Dios vivo, ¿verdad? Y le dice: como juicio va a venir esa gran sequía. Pero mire, hermano, era sobrenatural la manera como Dios alimentó al profeta. Lo alimentó por medio de una viuda. Yo quiero que vea, por favor, el versículo 9 ahí en su Biblia o en pantalla. Le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, una zona extranjera. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Sarepta? Quiere decir refinar. O sea, Dios iba a refinar la fe del profeta y de la mujer. Vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Hagamos una pausa ahí, Coqui. No es normal que una mujer sostuviera a un hombre. Hoy en día, en tiempos modernos, las mujeres trabajan también y son capaces. Dice amén. Pero en ese tiempo lo normal no era que ella trabajara. Pero como era viuda, ella tenía que vérselas, ella solita. Y ya va a ver usted que no solo era viuda, tenía un hijo. Y por el contexto vemos que era un niño pequeño, o sea que de haber sido una viuda no tan adulta, no tan anciana, una viuda de mediana edad con un hijo pequeño que ella lo tenía que cuidar, y todavía es una mujer. Pero mire, Dios de manera sobrenatural va a proveerle al profeta Elías a través de una viuda. Mire el versículo 12 que nos describe un poquito más esa viuda. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solo un puchito de harina tengo en la tinaja y un chorrito de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo leña para entrar y prepararlo para mí y para mi, ¿quién? Dice, se fija, tenía un hijo, para que los comamos
era terrible el hambre, ella tenía temor de la muerte. ¿Usted cree, cómo dice el dicho? El que a buen palo se arrima, ¿qué dice el dicho? Yo le voy a preguntar, ¿habrá sido un buen palo, digamos, arrimarse a esta mujer, llegar donde una mujer viuda pobre, con un hijo de brazos, ¿verdad? Porque después se ve que el niño se murió y lo toma Elías en sus brazos. Por eso sabemos que era un hijo pequeño. ¿Habrá sido buena idea humanamente? No, hermano, humanamente puede ser una estrategia desastrosa, pero es que la provisión que el Señor le dio a Elías, la provisión que el Señor tiene para su iglesia, es una provisión sobrenatural. Mire el versículo 14, por favor. Así es la provisión del cristiano. Ponénoslo por ahí, Coquito, por favor. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Oiga esto si usted está pasando aflicción económica. Dice el Señor: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover. O sea, hasta que se acabe tu... Mientras dure tu prueba, el Señor te va a sostener a ti y a tu familia. No temas. La provisión del Señor es sobrenatural. Ahora, ese mismo versículo nos dice que te va a sostener mientras dure la prueba, pero no va a durar para siempre. Va a venir el día, oiga, esto no estaba planeado en el mensaje, va a venir el día que el Señor va a volver a hacer llover en tu tierra y se va a acabar esa prueba y Dios te va a levantar. Pero para mientras Él tiene poder sobrenatural. Fue un milagro lo que el Señor hizo. Ella agarraba aceite y se quedaba el mismo nivel, agarraba harina del puchito que tenía y seguía así, habiendo como un refil celestial. Algunas personas tratan, hermano, de racionalizar. Yo digo que es por falta de fe. Tratan de racionalizar los milagros. Dicen, no, es que lo que ha de haber pasado es que en realidad el milagro fue que Dios tocó el corazón de los vecinos. Y cuando vieron que era una viuda pobre y tenía un niño, el milagro es que le dieron un puchito de harina y le daban un puchito de aceite. Entre todos se pusieron de acuerdo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue un milagro del cielo. ¿Y qué quiere decir milagro? Que no tiene explicación científica, no tiene explicación humana. Simplemente Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree usted, hermano? Bueno, digamos que hay algunos que no están tan convencidos. Entonces, ¿cómo explicamos de dónde venía Elías? ¿Sabe usted de dónde venía cuando llegó donde la viuda? Venía del arroyo de Querit. A ver, digan conmigo, Querit. Querit con Q quiere decir cortado. Fíjese qué interesante las dos palabras. Querit, cortado. Sarepta, refinado. Hay algunos aquí que los han cortado de su trabajo y están en el arroyo de Querit. Pero ¿sabe qué hizo el Señor para darle de comer? ¿Alguien sabe qué le enviaba? Le enviaba cuervos, en buen salvadoreño, zanates, que le traían pan y carne. Le voy a dejar de tarea que lea los primeros versículos, ahí mismo en el 17, pero háganlo en su casa porque no tenemos tiempo. Cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Díganme si no es un milagro eso, porque el cuervo, el zanate, es un animal de carroña, es un animal que si es posible te va a robar la comida, no te va a regalar comida. Es un animal que te saca los ojos, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿A dónde se ve en Nat Geo? ¿A dónde se ve en la naturaleza que los cuervos suelen ser amorosos con el ser humano cuando lo ven necesitado? Oiga, si son animales que abandonan a sus propias crías, son animales despiadados, digámoslo así, en lo natural, pero tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cómo le llamamos hoy a ese plato que tiene pan y carne? ¿Cómo se le llama, iglesia? Hamburguesa, amén. Así que le llevaban hamburguesa, Cuervos Burger. ¿Qué le parece? Ahí hay una buena idea de negocio, ¿verdad? Cuervos ya, no, mentira. Le llevaban le llevaban pan y carne, hamburguesa en la mañana, hamburguesa en la noche. Yo quiero decirle a alguien de parte del Señor, no tenga temor en ese desierto que usted está pasando. Usted tiene un Dios sobrenatural. Si estás en Querit, si estás en Sarepta, si te han cortado el trabajo, si te han reducido el sueldo, si Dios te está refinando, confíe porque Él tiene poder sobrenatural. Lo segundo que sobresale, hermano, es que la provisión sobrenatural de Dios se activa
cuando damos. A ver, léalo conmigo. La provisión sobrenatural se activa. Eso de las ventanas de los cielos, cuando dice probadme ahora en esto, un versículo antes había dicho traed todos los diezmos y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Cuando yo doy, activo la provisión sobrenatural de Dios. Cuando Pablo dice mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, eso es Filipenses 4:19. Usted lee unos versículos antes y los está felicitando porque ya reanudaron sus ofrendas para sostener el ministerio del apóstol. Habían dejado los filipenses de dar porque les faltaba oportunidad y Dios les proveyó los fondos, les proveyó una manera. Comienzan a apoyar el ministerio de Pablo y Pablo en ese contexto dice: no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea abundancia o sea escasez, pero gracias por ofrendar, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Cuando el Señor le dio de comer a 5,000 personas, hubo un niño que dio una ofrenda. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué se necesitó para esa provisión sobrenatural? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, y sobraron 12 canastas. Hay bodegas celestiales llenas con todo lo que usted necesita. Pero ¿qué activó que viniera esa provisión? Un niño regaló 5 panes y 2 pececitos. Y el cipote se las caló porque dice que todos comieron y se saciaron. Yo tengo 2 hijos que comerían mucho más que 5 panes y mucho más que 2 peces. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Pero este cipote se las caló porque dice todos comieron y se saciaron y sobraron 12 canastas llenas. Ese número es bien simbólico porque hay 12 tribus en Israel y 12 canastas llenas. Jesús tuvo ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles. El número 12 en la Biblia representa el tamaño del pueblo completo de Dios. Por eso en el cielo hay 24 ancianos, 12 tribus del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Si usted quiere aprender más de teología, véngase los miércoles a las 6 de la tarde, amén. Tóqueme al vecino y dígale, véngase los miércoles, vengamos, dígale, vengamos los miércoles. Pero no me quiero desviar mucho, el punto es esto, hermano. Dios tiene suficiente provisión sobrenatural para todo el pueblo de Dios. No vaya a decir usted, ay, qué bonito ese testimonio de provisión, pero ya Dios le proveyó a él, ya no va a tener suficiente para mí. No, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esta mujer le tenía que dar primero al Señor. Mire por favor el versículo 13, ponenos el 13, Coqui. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué se ve ahí en el 13? Un orden de prioridades. Cuando yo le doy primero al Señor, antes de quedar, yo le voy a decir algo que siento en mi corazón, hermano, que aquí vemos un montón de gente que lo que estamos haciendo es comiéndonos la semilla. ¿La semilla es para comer o para sembrar? A sembrar. Lo que nos comemos es el pan o el fruto de la semilla. Pero hay algunos cristianos que no hemos aprendido a dar y lo que estamos haciendo es que nos cae la bendición y nos comemos la semilla. Siembre la semilla porque la provisión de usted y de su casa está garantizada por un Dios sobrenatural. El que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará. Deje que el Señor le hable. Pero mire, primero esta viuda, y habrá tenido mucho. No, dice, no tengo pan cocido, solo tengo un puchito en buen salvadoreño y un chorrito, puchito de harina y chorrito de aceite. O sea, estoy en las lonas, como dicen algunos, ¿verdad? Ya se me ven los alambres de la llanta, pastor. Andan todas melones las llantas, dicen algunos. Estamos en lo último, ¿verdad? Otros jóvenes yo he oído, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Hoy ya no estamos tan jóvenes, pero dice, es que ahorita sí me he quedado en la Bill Street. Que comiencen los juegos del hambre, dicen algunos, ¿verdad? Yo no sé cuál será su situación, pero oiga que cuando usted dadivoso con el Señor en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho. El Señor le dice a esta viuda que no tema. Ahora, esta viuda estaba bien fregada. Mire el versículo 12, por favor. Ya lo leímos, pero de nuevo. Vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solo un puchito de harina y un chorrito de aceite. Y ahora recogía 2 leños. Lo voy a entrar, lo voy a preparar para mí y para mi hijo.
para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero mire, el Señor le dice a esta viuda: no temas, dame a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Yo quiero que vuelva a ver la promesa del versículo 14 y ya nos vamos a la parte práctica. Oiga lo que le manda a decir el Señor: no temas. Dice: Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, cristiano, no tema, porque Dios lo va a sostener a usted y a su familia. Es una provisión abundante, es una provisión sobrenatural que se activa cuando damos. ¿Por qué nos pide el Señor que primero demos en nuestra escasez y después va a multiplicar? Si usted se fija, no hubiera sido más fácil quizás si Elías hubiera llegado y le hubiera dicho: mira, viuda, te tengo una propuesta. Voy a orar y Dios va a hacer que te abunde el aceite, que te abunde la harina, y cuando ya tengas abundancia, entonces te vas a acordar del Señor y de este profeta, ¿verdad?, que está necesitando, porque lo querían matar de su país, ¿verdad? No fue así. Le dijo: así como estás, que sentís que tenés lo último, créele al Señor y Jehová ha dicho: no escaseará. ¿Por qué nos pide que le creamos primero? Porque el Señor no está buscando nuestro dinero, hermano. Si dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata, ¿sabe lo que está buscando el Señor? Nuestro corazón. Él quiere ordenar las prioridades en tu corazón. Si le das al Señor primero, dice: busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. Probame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Él quiere que aprendamos a creer en sus promesas, aun cuando estamos pasando por aflicción económica, y el Señor se va a encargar de cumplir sus promesas. Y oiga, con esto nos vamos ya a la parte práctica. Cuando usted es dadivoso, la bendición no solo es para usted. Lo digo de nuevo: si usted es tacaño con el Señor, afecta a toda su familia, porque ahí el hijo estaba incluido. Pero cuando usted es dadivoso, la bendición lo alcanza a usted y a su casa por muchos días. Lo quiere leer en la Biblia. Mire el versículo 15, leámoslo por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ¿y quién más? Y ella, ¿y quién más? Y su casa, ¿cuánto tiempo? Y la harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías, por Elías. Vamos a ver por última vez la frase del día, léala conmigo: Dios siempre quiere que sus hijos amados prosperen. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Una sola aplicación: no tenga miedo de dar para la obra de Dios. Elías le dijo a esta viuda: no temas. Y yo creo, hermano, que estamos usted y yo más o menos en la misma situación de la viuda pobre. No quizás tan arrancados de dinero o tan acabados como estaba esta pobre viuda. Puede ser que algunos sí esté pasando por, pero probablemente estamos pasando aflicción, escasez y tenemos temor. ¿Sabe cuál es el temor del cristiano normalmente a la hora de ser un fiel diezmador o un ofrendador del Señor? El temor es: no me va a alcanzar. Si yo le doy al Señor cabal lo que toca, porque ¿cuánto es el diezmo? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Es un 10%. El diezmo no es una ley para el cristiano. En el Antiguo Testamento sí era una ley, pero el cristiano no está bajo la ley. Sin embargo, desde antes de la ley ya Abraham diezmaba. No le llame al diezmo una ley, llámele un principio bíblico para tu bendición. En las iglesias hay cristianos diezmadores y cristianos no diezmadores. Y el no diezmador, su parte financiera está en lo natural. Dios es bueno, Dios le ha dado un trabajo, Dios le ha dado salud, pero la provisión sobrenatural depende del cristiano diezmador. Es un acto de fe, es un acto de gratitud, es un acto de obediencia. Él dice: traed todos los diezmos y probadme ahora en esto. No tenga miedo, porque el Señor te dice: probadme. Mire, vamos a ver Malaquías 3, pero se lo he puesto en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Por eso quiero que lo lea conmigo. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice quién, está leyendo,
Dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Dale, Coqui. Derramaré, oiga hermano, una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos dicen amén? Probadme ahora en esto, lo traduce así, inténtenlo, pónganme a prueba. El Señor te está diciendo, probadme en esto del diezmo. Obligación no es. Pero ¿de cuántas bendiciones se hubiera perdido la viuda si no le daba prioridad al Señor? Era obligación. Pregunta, antes que sigamos, ¿era obligación que la viuda le diera pan a Elías, sí o no? No era obligación. Pero ¿de cuántas bendiciones se hubiera perdido la viuda y su hijo y su casa muchos días? No pierda tiempo con aquellos que pelean diciendo, pero es que el diezmo ya no es para hoy, pero es que el diezmo sí es obligación, pero es que el diezmo no es obligación. Mejor piénselo así. ¿De cuántas bendiciones me estoy perdiendo por no creerle al Señor? Por no creerle a la palabra. Mire el 11, léalo conmigo. Sus cosechas serán abundantes, las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. O sea, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice la Reina Valera. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Veamos el último. Entonces todas las naciones lo llamarán ¿cómo? Bendito, bienaventurado, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabe qué es lo lindo del Señor, hermano? Que Él nos va enseñando a diezmar poco a poco. ¿Con qué paciencia? Porque el Señor sabe que vamos a tener temor a la hora de, híjole, pero el diezmo, así como estoy ahorita, yo no podría. El Señor sabe. Y es un Padre tan bueno que poco a poco le enseñó a esta viuda. Quiero que vea en pantalla o en su Biblia el versículo 10 y 11, mire cómo fue poco a poco. Número 10, Elías se levantó, fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó, mire lo que le pidió primero. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No sé si se había fijado alguna vez, primero le pidió agua para ver si tenía un corazón dispuesto. A pesar que era una sequía y el agua era algo muy preciado, pero era más fácil que le diera agua a que le diera pan. Como ella estuvo dispuesta a ponernos el 11, Coqui, mira cómo fue poco a poco. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también. ¿Qué le pidió ahora? Un bocado de pan. Y ahí fue donde ella dijo, vive Jehová, que yo no tengo más que un puchito y un chorrito y solo nos vamos a dejar morir con mi hijo. Ahí salieron los temores. Quizá usted ha estado cómodo porque el Señor hasta ahorita lo había enseñado a usted a dar una limosna, una ofrendita, pero yo quiero ser bien claro este día, hermano, porque al final es para tu bendición. Pablo, cuando hablaba de este tema, decía, no lo digo porque tenga necesidad, sino que quiero que haya fruto que abunde a vuestra cuenta. Se lo voy a decir claro, el Señor te está llamando hoy a que seas un cristiano diezmador, a que seas ordenado en la finanza. ¿Y qué es el diezmo? Es cuando usted recibe su ingreso, usted aparta el 10% para el Señor y se lo trae con gozo y se lo trae con confianza. Usted ya sabe que esta es una iglesia transparente en el tema de la finanza, no tiene que tener temor. Hay un cuerpo oficial y veo aquí a varios miembros del cuerpo oficial. Cada centavo que ingresa se le rinde cuentas a la congregación. Y la iglesia sabe exactamente en qué se invierte. Bueno, aparte que se ve, ¿verdad?, cómo se ha renovado este lugar, las misiones que apoyamos. Pero a veces el temor que tenemos es, no me va a alcanzar. A mí hace años me enseñaron a diezmar y me encantó cómo me lo explicó mi pastor en ese tiempo, un pastor juvenil. Y él me dijo, vaya, mira, aquí tenés, estos billetes representan tu ingreso mensual, ¿verdad? O tu ingreso quincenal. Entonces va a venir el jefe y ¡pum!, lo va a poner en tu mano. Y entonces, este es para la casa, esta es para la luz, este es para el súper, este es para la esposa porque si no se enoja, no, mentira. Este es para el cable, para el internet, este es para la cuota del banco, este es para el colegio de los bichos. ¿Qué otros gastos? Pues este es para la cuota del carro. Y entonces al final me quedó esto, ¿verdad? El billete número 10, este es para el Señor. Hermano, ese no es el diezmo. ¿Aló? Ese no es el diezmo. Se lo voy a decir de nuevo. ¿Sabe cuál es el diezmo? Me lo entregan en mi mano
Y el número 1, no el número 10. El número 1 es para el Señor. Y después, ay, pero yo no sé si me va a alcanzar. Abriré, probadme ahora en esto. Abriré las ventanas de los cielos. ¿Le creemos o no le creemos? Ahí estaba la viuda, híjole, pero yo solo tengo un puchito. Estamos aferrados al puchito. ¿Qué no sabes? Que Dios quiere hacer un milagro en tus finanzas. Y le voy a decir por qué es el primero y no el último. Porque cuando yo le doy al Señor el último, no necesita fe. Si ya pagué todo lo demás, pues. Y además corro peligro que este último diga yo, híjole, pero ya salió el álbum del mundial, híjole, pero tengo que comprar esto, tengo que hacer lo otro, y al final me comí la semilla que tenía que haber sembrado. Pero le voy a decir algo, el billete número 1, ese sí necesita fe, porque usted está diciendo, yo creo que lo que dice el Señor es cierto, y al nomás entres más. Hay varios hermanos que nos han escrito y nos han dicho, pero pastor, a mí me sale más fácil transferirlo, porque si yo no lo transfiero, después lo termino distribuyendo, por no decir gastando, ¿verdad? Termino gastando el dinero, entonces pónganos las cuentas. Y mire, en honor a esa persona se las quiero poner aquí en pantalla, pero más que todo por un detalle. Si a usted le sale mejor transferir, si quiere tómele foto, pero no lo hago por eso, lo hago por esto. Mire a nombre de quién están las cuentas en esta iglesia. La primera, dice Banco de América Central, está a nombre de Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios. No está a nombre del pastor Javier, no está a nombre del pastor Francisco, no está a nombre ni siquiera de Iglesia Cephal Church, está a nombre de las Asambleas de Dios, nuestra denominación, porque esta es una iglesia transparente. Usted no ve a los pastores de esta iglesia con lujos, con opulencia. Antes tratamos de ser ejemplo de humildad y de una vida en sobriedad, pero no le puedo negar que estamos bendecidos. Hace años Dios nos enseñó a diezmar a mi esposa y a mí. Ella tiene un negocio, yo tengo un negocio y Dios ha prosperado nuestros negocios para gloria y honra del Señor. El Señor no se queda con nada. Él es un proveedor fiel. Pruebe al Señor. Y como se nos fue el tiempo, termino con esta historia de un médico de Cephal Church que es un fiel diezmador, pero desde hace años es un fiel diezmador. Y mire cómo el Señor lo protege a él, a su familia, a sus finanzas. Todos en esa casa son empresarios. El doctor, la doctora, su hija. Es una bendición tremenda. Y mientras más Dios es lo bonito del diezmo, que es un porcentaje. Si usted gana poquito, le toca poquito. Y si Dios lo bendice más, entonces con gusto le damos más. Un doctor diezmador hizo una cirugía. Esta semana, le digo que acaba de ser. Él, en un equipo de médicos, hicieron una cirugía. Pero a la hora de dar de alta al paciente o a la paciente le dijo, mire, ya no le logré hacer ninguna transferencia. Tome, aquí tengo una bolsita de dinero. Y en bolsita le pagaron al doctor en efectivo. Era un fajo de billetes. Por respeto no digo la cantidad, pero imagínese usted cuánto costará una operación mayor con 5 médicos. Eran varios miles de dólares. En bolsita Ziploc iban los billetes. Y el doctor, bueno, entonces, y yo le reparto a los otros médicos. Sí, agarre lo suyo y usted le reparte a los otros 4 médicos. Y el doctor dobló la bolsita, se la puso en la bolsa de atrás y sale a la carrera donde lo estaba esperando su esposa. Y le dice a la esposa, fíjate que me pagó esta paciente en efectivo, aquí llevo la bolsa de billetes, pero vámonos porque tenemos Life Group. Mire qué lindo que son médicos, pero le sirven al Señor. Y pasan ocupados. ¿Cuál es nuestra excusa para no servirle al Señor? Bueno, vámonos, apúrate, vámonos a la panadería porque hay que comprar el pan, porque ya van a llegar los hermanos de Life Group. Yo les quiero dar testimonio, ¿verdad?, de la bendición que nos cayó. Se van a la panadería, compran pan para la reunión y cuando llega a la casa a cambiarse, pone su maletín, ahí andaba el tensiómetro, andaba el estetoscopio, pone el maletín a un lado y pone el pan por aquí y se mete la mano a la bolsa. No está el pisto. ¿Qué pasó? Y se revisa todas las bolsas y van a revisar el carro. No está el pisto, se me cayó. Vámonos de regreso. ¿A dónde hubiera ido usted primero? A la panadería, claro, pero llegó a la panadería y le dijeron, aquí no había nada.
se hicieron los de los panes, literalmente. No, aquí no hay nada, le dijeron. Pero mire, ya hay cámaras, no podemos. Es que le estoy diciendo que no hay nada. Vámonos al hospital. Y llega al hospital y busquen un lado y busquen el otro y busquen el otro. No había nada. No solo había perdido el dinero de él, había perdido el dinero de los otros médicos. Híjole, nos va a tocar sacar una tarjeta para pagarle a los compañeros y yo voy a perder mi parte. Señor, no puede ser. Ayúdanos, Padre. No te lo digo, y dijo el médico, no te lo digo solo por el dinero, te lo digo para poder dar testimonio en el Life Group que nos afligimos, pero que tú reprendiste al devorador. ¿Cómo dice la promesa? Reprenderé por vosotros al devorador. El devorador es lo que te drena la finanza. Una enfermedad, un choque, se arruina el carro, un gasto inesperado, te distraes y perdés la chequera, perdés la plata, qué sé yo. Señor, ayúdanos. En eso se le acerca el vigilante. Y mire qué atentos los vigilantes, ¿verdad? El vigilante del hospital le dice, mire, doctor, disculpe, yo escuché cuando usted se subió al carro con su esposa. Todavía oí que usted le dijo, mira, esta paciente me pagó en efectivo y aquí llevo la bolsita. Y le quiero decir que yo vi como que no se le cayó nada. Yo vi que usted puso la bolsita en la puerta del carro. Vámonos al carro, y van, hermano. Y ya se me hizo larga la ilustración. ¿Sigo o paro? Sigo, si hoy quiere saber. Pero no, se perdió el pisto. No, mentira. Y abren la puerta del carro. ¿Y qué cree que hallaron? Nada, no había nada. Y entonces, ¿cómo hago? Pues, pero dice que el doctor iba para su casa con la doctora. Híjole, pero ya van a llegar los hermanos del Life Group. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y él se quedó pensando, pero dijo el vigilante que yo lo saqué y lo metí en algún lugar, el maletín del estetoscopio y el tensiómetro, ahí no he revisado. Ay, es mi última esperanza, el maletín. Y llegan a la casa y agarran el maletín y abren el zipper. Y ahora sí, ¿qué cree que encontraron ahí? La bolsita con dinero. El Señor no se queda con nada, hermano. Él reprende al devorador. Voy a pedir si pueden pasar ya los chicos de alabanza. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted le ofrenda, cuando usted le diezma al Señor, yo lo quiero retar a que usted todos los domingos se lleve su sobrecito y sea un cristiano diezmador. Y usted prepara, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Usted prepara, le pone su nombre, le pone su petición, le pone su diezmo y usted adora al Señor por medio de la finanza. Hágalo en lo poco y el Señor lo va a poner sobre mucho. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a poner, Coqui, el resumen del mensaje. Ahí está toda la prédica, hermano, en una pantalla. Tómele fotos si es posible. Y tome decisiones esta mañana. Tome decisiones de ser fiel con el Señor.